Pellizco surge como una llamada de aquí, desde muy dentro del alma. Y bueno, es verdad que en sesiones, amigos, clientes, coaches, alumnos, muchas veces me preguntaban y me decían, bueno, ¿y cuándo vas a escribir un libro? Realmente en esos momentos en los que recibía ese mensaje, bueno, pues resonaba en mi interior algo que llevaba mucho tiempo, una llama, una pequeña llama, que cada vez que recibía un input de ese estilo, pues iba haciendo que esa llama cada vez tomara más protagonismo. Y realmente, como todo Pellizcos, que es un libro muy mágico, recuerdo un amanecer estando en mi rincón de mar, en Almería. Me gusta muchísimo madrugar mucho y irme al mar. Y en ese amanecer recuerdo sentarme esperando la salida del sol y llevaba mi ordenador, mi fular, mi mantita para sentarme, mi ordenador y empecé a escribirle una carta a Daniel donde pues muy emocionada, con muchas lágrimas de emoción que rodaban por mi rostro, le pedí ayuda. Le pedí ayuda para materializar este sueño. Sentía que él, de alguna manera, me iba a ayudar a poner o encontrar aquellas piezas en el camino que yo iba a necesitar para poder materializar este sueño. Eh, la verdad es que tenía miedo porque yo no me consideraba una escritora y tenía mucho miedo a no ser capaz de poder materializar en papel todo aquello que yo deseaba. Y por eso mismo, cuando siento que tengo dudas, que tengo miedo, que me atenaza el miedo, muchas veces hablo con mi hijo y le pido que de alguna manera me ayude a encontrar las piezas que necesito. Y bueno, pues en esa carta le pedía eso, le pedía ayuda, le decía que yo sabía que él iba a guiarme y que confiaba plenamente en seguir los pasos que fueran necesarios para poder encarnar en papel ese sueño. Uf, la verdad es que el proceso ha sido un proceso muy especial, muy espiritual, muy de alma, muy conectado con, con la luz. eh, Estuve durante mucho tiempo escribiendo un montón de cosas para el libro y la verdad es que llegó un momento en el que me bloqueé. Tenía un montón de cosas escritas, también había recopilado muchas cosas que yo había ido escribiendo durante los años y había hecho publicaciones en internet, en mi página, en redes sociales, y pensaba que esas publicaciones pues podían conformar, ¿no? Darle luego pues, pues una amalgama, ¿no? Que pudiera encajar y que pudiera hacer que todo aquello tuviera un sentido como libro. Sin embargo, llegó un momento en el que me di cuenta que yo no era capaz de juntar todas esas piezas y que estaba absolutamente bloqueada. En ese ejercicio de reflexión conmigo misma me preguntaba si era miedo que aparecía, ¿no? Esa inquietud. Pero llegó un momento en el que no sentía que fuera miedo especialmente, sino que era falta de conocimiento, quizá literario, ¿no? De saber cómo encajar esas piezas. Y como siempre digo que bueno, pues que el libro tenía que darse, y también sentía en lo más profundo de mi ser, y es como que el libro ya existía y que yo simplemente tenía que traducirlo en papel. Pero bueno, en ese camino de llevarlo al papel era donde yo sentía ese gran bloqueo. Bueno, pues recuerdo estar pensando en quién me podría ayudar. Y una noche estaba despidiéndome de mi hijo mayor, dándole un beso para que se iba a dormir.
Y en esa búsqueda, bueno, pues voy a buscar, estuve buscando algún profesional que me pudiera ayudar, me entró una solicitud en Facebook y hago clic, miro y veo que era una persona, era un hombre que ponía que se dedicaba al coaching literario. Y para mí fue como, wow, gracias. Y automáticamente eran las 11:00 de la noche, pero bueno, le escribí un mensaje por Messenger a Rubén, se llama, Rubén Chacón Sanchidrián. Y le dije, mira, estoy escribiendo en este momento un libro, acabo de recibir tu solicitud de amistad y no sé si puedo hablar contigo y contarte cuál es mi bloqueo para saber si tú me puedes ayudar. En ese instante me contestó, estaba disponible, me contestó y quedamos en hablar a la mañana siguiente. Tuvimos una conversación por teléfono muy larga, donde yo sentí una conexión directa y clara y que sabía leerme y entender lo que yo necesitaba. Así que esto fue un viernes, el domingo nos vimos en mi despacho y en esa reunión que tuvimos durante 3 horas, Rubén supo encenderme la luz. Supo explicarme y sacarme de ese bloqueo y entender y hacerme entender o que yo comprendiera cómo tenía que escribir mi historia. Y la verdad que fue maravilloso, ha sido maravilloso todo el proceso, ha sido maravilloso sentirme acompañada por Rubén. Y bueno, pues todo lo que aconteció a partir de ese domingo fueron los primeros capítulos pues con ese Pepito Grillo, no vas a poder, no vas a saber. Pero llegó un momento que conseguí encontrar un clima en el que dejaba a los niños en el colegio y los días que escribía, dejaba a los niños en el colegio, me iba a mi despacho, bajaba la persiana un poquito, la dejaba, bueno, pues una luz no muy clara, me encendía mi vela, me desconectaba de todo, del teléfono, de todo, y ahí empezaba a obrarse la magia. Me sentaba delante del teclado y sentía como si una voz me estuviera dictando todo lo que tenía que acontecer en ese capítulo. Simplemente venía una idea y esa idea se traducía en un capítulo. Y así, capítulo tras capítulo. Nunca supe cuántos capítulos iba a tener el libro, nunca sabía casi qué iba a ser lo siguiente. De repente surgía una idea y el día que me ponía a escribir, escribía. No he sabido lo que era el folio en blanco cada día que me conectaba con ese canal creativo y con esa escritura, salía. Así que casi de corrido, en 1 hora y media, 2 horas sin parar, pues bueno, pues así han salido todos y cada uno de los capítulos de Pellizcos. Dice mi querido Luis en su prólogo: Raquel, en su historia, y con el añadido de ser una historia personal en primera persona, danza con los extremos, se deja abrazar y se permite despeñarse por cielos y precipicios con una magistral y amorosa coreografía. Es como si desde lo más profundo de su alma, de esa alma pellizcada, algo susurrara a voces: dejadme vivir mi infierno, porque así, y sólo así, podré deleitarme plenamente algún día cuando el cielo vuelva a llamar a mi puerta. Raquel se ha desnudado, no solo para mostrarse ella misma, sino para invitarnos a que nosotros mismos nos desnudemos ante la vida, ante nuestras certezas y nuestras contradicciones, ante nuestros miedos y nuestras pasiones. Supe que Luis era la persona que deseaba que hiciera este prólogo desde el primer momento y bueno, pues fue un lujo y un placer que Luis Bueno me regalara su creatividad, su arte y su capacidad magistral de jugar con las palabras en Pellizcos. Recuerdo que le escribí un mensaje y él volvía de una conferencia, creo que era Valencia, estaba esperando el AVE y me dijo sí, claro que formo parte de esta maravillosa experiencia y bueno, pues supo perfectamente leerme, supo perfectamente entenderme
y dejó en un maravilloso prólogo un resumen perfecto de cuál era mi intención con Pellizcos. Te confieso que cuando ya estaba todo Pellizcos escrito y era como dar el ok a la impresión, me temblaba el corazón y el cuerpo entero, porque yo misma era consciente del desnudo tan brutal que había hecho, de la exposición tan grande que había hecho de mi propia experiencia personal y de mi propia intimidad. Eh, Sentía pudor, sentía miedo, y las primeras lecturas de Pellizcos eran como, uff, madre mía, ¿qué van a pensar de mí? Cuando vean, ¿no?, dónde me encontré, qué emociones tan traumáticas he experimentado, qué parte tan fea no muestro también desde ese lado de rabia, de frustración, de no entender el mundo, ¿no? De sentirme en mi propia angustia y en mi propio micromundo, ¿no?, que se creó en ese momento, donde veía que la vida pasaba y la vida pasaba maravillosa y yo era la que no salía de ahí. Y bueno, pues ha sido tal, está siendo tal el cariño recibido que, que creo que hice lo que sentía que debía hacer para realmente conseguir lo que quería conseguir. Y era que Pellizcos fuera absoluta verdad. No quería camuflar ninguna emoción, no quería camuflar ningún pensamiento feo, no quería camuflar, porque realmente si hubiera camuflado para dejarlo más bonito, entre comillas, no hubiera sido, no hubiera sido verdad, no hubiera sido certeza absoluta de esa transparencia que yo quería que Pellizcos, o ese valor de la transparencia que yo quería que Pellizcos fuera. Y la verdad que me siento muy contenta por haberme atrevido a hablar desde lo más profundo y desde esa eh, honestidad profunda que es la honestidad y el lenguaje del alma.